Las tentaciones de San Antonio del Museo del Prado fueron adquiridas por Felipe II en la almoneda de Juan de Benavides, marqués de Cortes, en 1563. Como no las envió al monasterio del Escorial hasta 1572, lo más seguro es que las destinara antes a otro de los sitios reales, hasta que en 1839 se trasladó al Museo del Prado. El santo aparece cobijado en este tronco de árbol, que está sumido en sus pensamientos y no leyendo como sucede en otras representaciones. Solo está concentrado, pensando, atento. Vemos que lleva el libro colgado en una bolsa a su espalda. También es excepcional en la manera en que se representan los demonios, los diablos, que no están atacando al santo como suele ser habitual, sino que en cierta medida se están preparando para el ataque. Este cuadro necesitó restauración debido a su confuso estado de conservación. Realmente estaba aparentemente bien, en sala, colgado, pero su presentación no era la correcta. Tenía restauraciones de hace relativamente pocos años que confundían con barnices teñidos y con retoques excesivos el verdadero estado de conservación de la obra. Tenía la peculiaridad que sufrió un pequeño daño, una salpicadura en la zona central del manto del santo, que deterioró la pintura. Esa salpicadura debió producirse en un momento muy cercano a su ejecución, puesto que la primera reparación fue realizada también en Flandes, con una técnica muy cercana a la original del pintor, con unos pigmentos muy semejantes, sin barniz de separación entre las dos intervenciones. Esto nos indica que es un momento muy cercano después de su ejecución. Pero suficientes años para que quizás el pintor que tuvo que hacer esta reparación quisiera acomodar un poco la obra a la moda de su momento, añadiendo ciertos elementos decorativos en las copas de los árboles, engrandeciendo la frondosidad del paisaje y quizás intentando eliminar la horizontalidad que realmente caracteriza al paisaje del Bosco. Esta intervención hace que todas las demás restauraciones que ha tenido a lo largo de su historia hayan tenido un poco la intención de enmascarar estas dos calidades. Hemos de recordar que el formato original de la pintura es en arco de medio punto. Quizás al llegar el cuadro al Museo del Prado se deseó darle un formato más museable, entre comillas, un formato rectangular, más sencillo de presentar al público, y es en este momento en el que se pudo hacer el añadido. Los dos lunetos, digamos, las dos esquinas superiores están añadidas. La pintura efectivamente es muy semejante a la original, está muy bien ejecutada, es una buenísima restauración, pero tiene un golpe pictórico, una pincelada muy redonda, mucho más propia de una persona del siglo XIX. Mi restauración pretende entonces primero identificar todas estas intervenciones anteriores y recuperar la verdadera calidad pictórica del Bosco que se encontraba oculta con este intento de homogeneizar la superficie pictórica. Tras un profundo estudio, realizo una limpieza, eliminando este barniz relativamente reciente y estas intervenciones, solo las últimas realmente. Resulta, creo que imposible, pero en ningún caso ha sido la intención, retirar la restauración inicial, flamenca, puesto que está ejecutada directamente sobre la pintura original, sin un barniz intermedio que la proteja y que la aísle. Ahora reconocemos pincelada mucho más transparente, una materia mucho más liviana, más propia del Bosco. Finalizada la limpieza, la reintegración ha sido muy sencilla, se encuentra en un magnífico estado de conservación, tiene muy poquitas faltas y solo cerrando esas mínimas faltas y velando ligeramente los daños se recupera toda la composición. En la reintegración de las intervenciones del siglo XVI, aquellas que afectan al manto, he intentado hacer una ligerísima veladura que a cualquier investigador, estudioso o simplemente curioso le permita entender este leve daño que presenta el manto del santo y entender cuál ha sido la historia material de la obra sin enmascararlas del todo. La restauración se completa con la recuperación de su formato original, ocultando estos añadidos por medio de unas albanegas del marco. Por supuesto no se retiran, puesto que ya forman parte también de esta historia material de la que hablamos,
de manera que el espectador pueda volver a centrar su visión no en el frondoso paisaje, en las copas de los árboles, que realmente no son la idea original del Bosco, sino en la escena central de la composición. Toda esta manipulación de las últimas restauraciones no nos dejaban ver cosas tan bonitas como el humo que emerge de detrás del tronco del santo. Es tan sutil, tan ligero, que podría ser confundido con una veladura inadecuada, y así se encontraba en su última presentación. Y hoy podemos disfrutar de este ligero humo que da un poco el marco, el encuadre a San Antonio. Los pequeños figuras del Bosco intentan, entre comillas, fastidiar al santo atacando sus atributos. La figura que emerge del río con estas largas uñas negras parece que quiere atacar al cerdo, y las que llevan el cántaro de agua están apagando este fuego de San Antonio, que no es más que otro de los atributos por los que podríamos reconocer al santo. Realmente esta restauración creo que ha conseguido recuperar la verdadera calidad pictórica del Bosco, eliminando muchos elementos que, sin tergiversar demasiado, no nos dejaban llegar a ver su maravillosa transparencia, la pincelada y la calidad pictórica maravillosa que tenemos en esta obra. Tras la restauración nos encontramos ante una obra peculiar, única y excepcional en el tratamiento del tema de las tentaciones de San Antonio, que es uno de los que más repitió el Bosco a lo largo de su vida.